Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Ya listos para hoy? Sí. Sí, ya. Bien convencidos. Sí. ¿Quién empieza? ¿Qué temas vamos a ver hoy? Vamos a ver otros tres. Me toca a mí. Si quieres, yo puedo comenzar. Sí, si quieres iniciar, Juan Antonio. Ok, voy a compartir pantalla. Vamos a ver qué temas interesantes nos tocan hoy. Ya se ve mi pantalla. Sí, ahí vaya. Sí, ya se ve. Una disculpa si se me va el internet, porque anoche hubo mucho viento y se me conectó 2 veces el internet. Ok. Ok, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Antonio Chávez Guerrero y yo decidí hacer una cronología de Hong Kong y hasta las problemáticas de las protestas. Comenzamos. Primero hay que hablar sobre por qué Hong Kong está en el mapa, y yo decidí que su historia comienza con la Primera Guerra del Opio de 1840 a 1842. Ocurrió en la dinastía Qing. Es más que obvio que las guerras del opio pusieron a Hong Kong en la mira. Estas fueron protagonizadas por dos países en especial, China y el Imperio Británico. Estas guerras marcaron un punto clave en la historia de China, en su historia, porque se acabó la historia clásica de China y daba comienzo a una era contemporánea. Recordemos, compañeros, que China en esos momentos no quería tener ningún tipo de negocio con el Imperio Británico, excepto con el opio, que era como un tipo de adicción de droga en esos momentos. El primer acercamiento con la región de Hong Kong se tiene que fue con una guerra naval, la famosa guerra naval de chinos-ingleses, que fue dirigida por Lin Zhou por parte de los bandos chinos, y por parte de los bandos ingleses fue el primer ministro Palmerston que ordenó y exigió el pago de la destrucción del opio. Los británicos solo tuvieron que enviar una sola flota naval, que la dirigía George Elliot, para acabar con China. La victoria de los británicos entre los chinos fue contundente, pero esto no impidió que los chinos de nuevo declarasen la guerra hacia el primer ministro de Inglaterra. El primer ministro de China, Jin Shan, fue el encargado de frenar los ataques británicos. Sin embargo, falló y por lo tanto perdieron Cantón y Hong Kong. China se rindió a los británicos por el Tratado de Shanghái, en donde pagarían el monto de indemnización, que era $6 millones de plata por la mercancía de opio que fue destruida. Además de que rabiaron el comercio y el mercado de los británicos, tanto en Cantón y como en Hong Kong. Aquí comienza uno de los acontecimientos más importantes, el Tratado de Nanjing. Con este tratado fue donde la separación de Hong Kong ocurrió definitivamente. Además que este tratado tenía unos términos que afectaron sin duda alguna al país de China. Estos requerimientos eran 21 millones de dólares en plata, más los 6 millones de plata que ya debían también los daños ocasionados por las guerras. Por último, también tenían que pagar los daños por los daños que ocasionaron los chinos a los productos de Inglaterra. Debían de entregar Hong Kong a los británicos totalmente y tener acceso a los puertos de Cantón, Xiamen, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. Esto ocurrió para que ya tuvieran un tratado libre de comercio en estos puertos.
Con la Segunda Guerra del Opio, los británicos se apoderaron de Kowloon y en 1898 el país chino firma otra vez un contrato de 99 años para cederle la soberanía de los nuevos territorios. Estas dos adquisiciones que serían... estas dos adquisiciones que adquirieron los ingleses juntaron lo que es hoy Hong Kong, hoy el día. Si ven ahí se pueden ver las 3 islas que representan Hong Kong actualmente. Ahora hablaré sobre el papel de Hong Kong en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente el papel de Hong Kong en la Segunda Guerra Mundial no aportó nada, en realidad solo fue una catástrofe. Solo se dedicaron a defenderse contra el Imperio japonés, que recordemos que en ese momento era expansionista. Pero al principio de esta Segunda Guerra Mundial, Hong Kong no era de importancia para el eje, ya que la mayoría de eventos ocurría en la región de Europa, todavía. Pero existían 2 planes por si los invadían. Este era un plan de defensa ideado en 1936, el Hong Kong Defense Scheme, que consistía en 2 fases, en donde se defendían las 3 regiones de Hong Kong, Kowloon y los nuevos territorios. En la región de los nuevos territorios sería defendida por un cinturón de fortificaciones que estarían a 18 kilómetros a luz de la frontera de Cantor. En cuanto Kowloon tenía una longitud de 17 kilómetros. Esta sería atravesada de este a oeste por la península. Esta acción sería conocida como Lilla perdón. Para Hong Kong tendría una defensa de 5 obstáculos. Esta era una hilera de minas acuáticas por el mar Chino, baterías de artillería. En caso de desembarcos enemigos, se tomarían acciones en la playa como el plantamiento de trampas y explosivos alambrados, atrinchamientos sobre las colinas de interior, y las zonas llanas se abrían a futuros contraataques. El encargado de hacer todas estas acciones fue el gobernador del momento, Sir Mark Young, que se preocupó por los futuros ataques próximos y se organizó y protegió Hong Kong en 19 días. Se dedicó a la construcción de túneles, refugios antiaéreos, con una capacidad de 250,000 personas. Estos refugios antiaéreos tenían centros de salud médica, alcantarillados, cocinas, comedores, que podían servir hasta 100,000 comidas diarias. Así que se podría decir que estaba preparado para esos momentos. Pero nada más que fue pura mentira. Es decir, sí estaban ahí, pero era como un nido de ratas, una trampa hacia el pueblo de Hong Kong. ¿Por qué se dirán? Estaban rodeados por el Imperio japonés, esa era una de las razones. La artillería apenas disponían de municiones, o sea, construyeron armas pero no tenían municiones. Las tropas no estaban preparadas y la mayoría no tenía experiencia. Esto es muy importante porque casi todos los soldados estaban combatiendo en la región de Europa y África y casi todos los cadetes eran, bueno, ya dije la respuesta, casi todos eran cadetes. Nadie tenía un conocimiento de la guerra amplio en la región de Hong Kong. Había problemas de idiomas. Recordemos que Hong Kong no es solo una región para chinos, sino también para los ingleses y sus colonias y también para el pueblo extranjero. También ocurrió una epidemia de malaria en los cuarteles y un error garrafal fue el no pedir ayuda al ejército de China por miedo de Chiang Kai-shek. Creían que los iban a reconquistar o a recuperar Hong Kong en ese momento. Se creó un ejército de emergencia para así poder hacerle frente a los japoneses. En total, de ese ejército de emergencia fueron de 20,000 efectivos, entre
hubo 6.000 soldados nativos hongkoneses, 5.000 combatientes chinos, 3.000 maoístas y 2 nacionalistas. Esto se debe porque al final Hong Kong se dio a aceptar ayuda para que pudieran hacer un frente al imperio japonés. 3.652 británicos, 82 canadienses y 350 singapures y 20 franceses. Como verán, estaba muy improvisado. Por lo siguiente, los aliados consiguieron 57 piezas de artillería grande y mediana, 6 tanques de modelo Bren Carrier, 96 camiones, 2 bombarderos Vietes, un hidroavión Galus, 5 casas de entrenamiento, un destructor naval, 4 carabineros navales, 3 dragaminas, 8 lanchas torpederas, un transporte militar, un barco petrolero, un remolcador y 12 cargueros. Y aquí podemos ver una imagen sobre las llanuras de Hong Kong defendiéndola. La invasión de Hong Kong por parte del Imperio japonés y la China nacionalista. La operación conquistar Hong Kong se llamó la Operación C. ¿Por qué los japoneses se interesaron a combatir o invadir Hong Kong? Esto debido porque los japoneses e ingleses tenían unos roces y también porque se despertó un interés a la China nacional. Creían que si conquistaban Hong Kong iban a tener acceso más rápido para invadir Cantón, y lo cual es cierto. Los japoneses también tuvieron un aliado que eran los chinos nacionales. No todos los chinos, en ese momento que se estaba dando roces entre la China comunista y la China, en ese entonces, digamos, capitalista, no había un cese a fuego. Algunos sí querían ya la República Democrática de China, así que se unieron a los soldados japoneses para cumplir su objetivo. El día fatal ocurrió en el 6 de diciembre de 1941, donde invadieron la región de Hong Kong. Los japoneses no declararon la victoria sobre el territorio de Hong Kong hasta el 28 de diciembre de 1941. Aquí ocurrieron las protestas de la historia de Hong Kong. Las protestas pro Mao en 1967. En 1967, después de la Revolución China, se dieron protestas a estudiantes apoyadas por militares maoístas desde Pekín, para que estos ejercieran presión desde dentro de Hong Kong para así poder unificar China, que era el objetivo. El objetivo para ese entonces, o ellos pensaban, era muy fácil, era derrocar el colonialismo británico por medio de protestas violentas hacia la policía y el transporte público. Estos protestantes aseguraban que la única forma de liberar Hong Kong de los británicos era por medio de la violencia. La devolución de Hong Kong a China. En los años 80, el Reino Unido y China toman las primeras pláticas acerca de la devolución de Hong Kong a China, ya que los chinos pensaban que el acuerdo era por siempre y para siempre, y que les parecía una eternidad. Margaret Thatcher viajó a Pekín en 1982 para abrir negociaciones con el primer ministro del momento, Xiao Zheng. Se exigió que los nuevos territorios debían ser entregados junto a Hong Kong. ¿Por qué? Porque los nuevos territorios eran importantes en ese momento porque la central eléctrica, el aeropuerto y, más importante, una gran parte de la población vivía en los nuevos territorios. Es decir, si quitaban los nuevos territorios de Hong Kong estaría perdida. No tendría sentido devolver primero los nuevos territorios y luego Hong Kong, porque una no podía existir sin la otra. Entonces se
se aceptó estos objetivos en este acuerdo de la devolución de Hong Kong, el gobierno británico estaría de acuerdo en darles ahorita Hong Kong y abandonar la isla en 1997, pero el gobierno chino tenía que respetar el propio gobierno de Hong Kong durante 50 años. Este acto se conoce como el país que tiene dos sistemas, porque recordemos, el gobierno chino es más socialista y Hong Kong es más capitalista. Les hablaré por qué es importante Hong Kong para China. Hong Kong actualmente está en el número 37 por el volumen del PIB. Es el estado con menos deudas en el mundo. Por lo tanto, la vida en Hong Kong es de muy buena calidad. Tiene un nuevo mercado. Es la segunda más grande de Asia, después de Tokio. Y a pesar de que la ciudad de Hong Kong solo tiene 7 millones de habitantes, representa el 2.7% de exportaciones al mercado mundial. Nada más el 2.7%. Es decir, Hong Kong es una ciudad que se maneja mucho dinero, mucho comercio, y por lo tanto China está interesadísima en tener ese dinero y controlar a Hong Kong. Las protestas de Hong Kong, hay varias razones por qué se dieron estas protestas. Principalmente, más de la población no se identifica con la República Popular de China. Esto debido a que Hong Kong lleva siendo 68 años bajo un gobierno capitalista, 178 años bajo un gobierno capitalista. Se habían acostumbrado a todas las costumbres que los británicos les enseñaron. Y aparte, pues, en febrero de 2019, este es como que una propuesta mayor para que hubieran explotado las protestas que se dieron el año pasado, fue una ley de extradición por un partido comunista en China. La ley consiste en que los criminales sospechosos de violación y homicidio serían extraditados a China. Dirían, bueno, pero no suena tan mal, están castigando el homicidio y la violación, dos actos inhumanos en la humanidad. Sí, pero recordemos que China, así como al principio de la pandemia, no decían, tenemos un problema de epidemias, pues que se imaginarán con un juicio hacia una persona. Así es, el sistema era poco confiable en China, o es poco confiable en China para los hongkoneses. La primera protesta se dio el 31 de marzo de ese año, que fue una protesta pacífica y no hubo casi daños hacia los hongkoneses. Perdón, no quise decir hongkoneses, porque ahorita voy a decir mi conclusión de lo que pienso. El 9 de junio ocurrió otra protesta, esta fue llamada la protesta blanca, blanco para representar la justicia, y el 11 de junio las manifestaciones en las calles fue diferente, se dieron fuera de un complejo gubernamental con la esperanza de que los legisladores pusieran en acción esta ley. La marcha de los 2 millones se dio 3 días después. El gobierno suspendió la ley de momento, pero la gente exige la eliminación de la ley, no la suspensión. Pero también esta protesta se dio porque hubo una presunta brutalidad policial el 12 de junio y la muerte de un manifestante, aparentemente suicidio, no quiero decir nada, pero ahí se oye más que asesinato que otra cosa. El 1 de julio se dio otra marcha, pero en esta los manifestantes radicales atacaron el edificio del Consejo Legislativo. La gente hongkonesa, como verán, ya estaba creciendo su enojo hacia China. El 21 de julio los manifestantes y la policía se enfrentaron en la isla con una multitud de hasta 31 kilómetros. El 21 de julio los manifestantes y la policía se enfrentaron en la isla hacia una multitud. Pero esta multitud estaba a 31 kilómetros
porque en la región de las líneas de metro de Hong Kong fue un ataque preparado, se comenta o se puede leer en la noticia, porque estaban usando barras de hierro y palos de bambú. Aquí, como verán, hay un palo de bambú golpeando a un ciudadano hongkonés. El 5 de agosto se llevó a cabo otra propuesta en donde 2.300 trabajadores bloquearon el aeropuerto y líneas del metro, carreteras y autopistas, causando así un cierre total en la ciudad. Conclusión. Mi conclusión en estos momentos, al momento de hacer el trabajo, entendí que Hong Kong no puede existir sin China y sin el Reino Unido. Por parte de China, porque le permite sobrevivir. Porque sí, se le devolvió a China, pero pues China también tiene parte como que culpa o de que Hong Kong existiera, porque ya China había hecho tratos con Hong Kong acerca de negocios, o negocios nacionales e internacionales. También, eh, obviamente, la culpa también es de Inglaterra, porque no solo le dio las bases para tener un Estado democrático y capitalista hacia los ciudadanos de Hong Kong, sino que también son más abiertos en temas de democracia y usan la razón y respetan por mucho la libertad de expresión, cosa que el país chino no tiene o aparentemente te quiere controlar en todo momento. Y puedes juntar de repente, solo quiero que se imaginen que nosotros somos una región o un estado independiente de México y que diga el presidente de momento, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu sistema, pero te voy a adquirir y a partir de ahora las leyes o tus leyes ya no van a ser validadas y van a ser validadas las mías. Imagínense que llevamos más de 100 años con estos leyes y sistema y de pronto otro territorio quiere que no si vas a ser parte de mí, pues obviamente sí causaría un enojo, un estallido hacia la multitud. Y creo que pues para mí es importante o es admirable que los hongkoneses se manifiesten anti China, porque pues están dando su derecho a la libertad de expresión y su derecho a libertad, que no quiere ser parte de China. Así que pues yo creo que las protestas están bien hechas en cuanto a libertad de expresión y de conocimiento internacional hacia el mundo y principalmente hacia China. Muchas gracias y estas son mis referencias. Gracias, Juan Antonio. Continuamos para dejar las preguntas al final y comentarios. ¿Cómo ven? Profe, voy a dejar de compartir pantalla si le parece. Sí, está bien. Profe. Sí, pasemos a la próxima presentación para ahorrar tiempo. Muy bien, ¿quién continúa? Yo, maestro. Muy bien, Maricruz. Nada más, permítame poner la presentación.
Bueno, el tema del que yo voy a hablar es el desarrollo de la ANSEA, o mejor conocida como la ASEAN, la cual es la Asociación de Naciones del Sur-Este de Asia, que está enfocada en la economía, cultura de dicha región. Antes de que se hiciera la ASEAN, tuvo dos antecesores, los cuales fueron, el primero fue en 1961, en el cual los participantes fueron Filipinas, Malasia y Tailandia, los cuales crearon la AES, la cual es la Asociación del Sur-Este de Asia, con el objetivo de promover y desarrollar la economía social y cultural de ambas regiones, de las regiones que digo. Pero hubo problemas entre los participantes y terminó disolviéndose en 1967. Se ve la presentación. Sí, compañera. Sí, Maricruz. Bueno, gracias. El segundo fue la cooperación llamada Mafilindo entre Filipinas, Indonesia y Malasia, pero nunca tuvo éxito y pues se terminó, inició en 1963 y acabó en el mismo año. Entonces se conforma la ASEAN por 5 países, los cuales es Tailandia como su presidente Tanakonoman, Indonesia con Adam Malik, Malasia con Tun Abdul Razak y Singapur con S. Rajataram y Filipinas con Narciso Ramos el 8 de agosto de 1967. En la diapositiva se ven cada presidente. Su estructura está compuesta por una reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores, un comité permanente de ministros de Relaciones Exteriores para llevar adelante las iniciativas durante el año, comités y especialistas y funcionarios sobre temas específicos, un secretariado nacional de cada país para llevar adelante los trabajos de dicha asociación. Sus objetivos se dividían en dos. Los primeros eran acelerar el crecimiento económico, el progreso social, el desarrollo cultural en la región y promover la paz y estabilidad regional. Promover actividades de colaboración y asistencia mutua con materias de interés común. Colaborar efectivamente para la utilización de agricultores e industrias. Al lograrse estos, se iniciarían con los segundos, los cuales eran una expansión de comercio exterior, mejoramiento de transportes, comunicaciones, promover estudios para la región, mantener una cooperación estrecha y beneficio para todos. La política de la ASEAN se compone por un mutuo respeto por la independencia, soberanía, igualdad, integridad territorial, identidad de naciones de todos los países, el derecho de cada estado de dirigir su existencia nacional libre, interferencias externas, subversiones o coerciones, no hay interferencia de los asuntos internos de otro estado, solución de disputar por medios pacíficos, renuncia a la amenaza y al uso de la fuerza, cooperación de efectivas entre ellos. Esto es porque los países participantes de esta asociación pues habían sido sometidos por las potencias extranjeras durante muchos años de su historia. Entonces, por así decirlo, querían ser lo más orgánico posible. En los próximos años de la ASEAN, sus primeros objetivos se lograron, como ya dije, de manera orgánica, no tenía tratados ni nada, era como se desarrollaron las cosas, pero querían que todos sus objetivos se lograran. Entonces, por eso se empezaron a hacer tratados de cooperación en los cuales se acordaba contratos de largo plazo sobre cantidades de productos básicos, financiamiento del intercambio de tasas de intereses bajas, compras preferenciales del sector público, extensión de preferencias arancelarias y con los objetivos de que el ámbito económico se liberara y en el cultural se desarrollara una cultura pues que cada país tuviera. ¿Y se está cambiando de diapositiva? ¿En qué diapositiva va? Debería ir en la cuarta. Bueno, a mí no se ve, pero aquí se puede cambiar. Se quedó trabada en la 2. Bueno, déjame, la vuelvo a poner. Ok.
Bueno, dicha asociación creó una bandera, por decirlo, que los representará y pues es la que se muestra en la diapositiva. La ASEAN se destaca por ser una asociación con una buena estabilidad y relación de todos sus miembros. Y se dice que es porque son conscientes de que tienen una superficie física, una población y un desarrollo de economía pues distintas, pero que saben beneficiar o saber utilizar sus diferencias. Por esto empiezan a crear unas iniciativas para que su economía y su sociedad y su cultura pues se puedan diferenciar las unas de las otras. Es por esto que su principal iniciativa es la integración regional. La ASEAN buscaba que la región se revolucionara y alcanzara pues sus objetivos. Y es por esto que se crea la AFTA, la cual era una área de libre comercio para todos, o sea, para los miembros de la asociación, y la PEC, que se incluía otras naciones con el objetivo de dialogar sobre temas económicos y comerciales para que fueran conociendo las culturas de los miembros de la asociación. Posteriormente se unen Brunei y Darussalam en 1984, Vietnam hasta 1995, Laos y Myanmar en 1997, Camboya en 1999, pero posteriormente a que todos estos países se unieron a la asociación, empiezan a hacer negocios con las tres potencias del norte de Asia, que como ya sabemos es China, Corea del Sur y Japón. Con China se crea una asociación llamada el ACTA, que empieza en el 2002. En esta se acuerdan negociar establecimientos de una zona de libre comercio, pero entra completamente en labor en el 2003. Ha sido tan buena este pacto entre la ASEAN y China que solo una vez actualizado en todo este tiempo, en el 2010. Los siguientes son Corea del Sur. Esta asociación no se crea una asociación como tal, pero se firma un marco de trabajo para los tratados referentes a bienes y servicios de solución de diferencias en el 2007. Por último, Japón y la ASEAN crean otra asociación que es AJCEP, AJCEP, disculpen la pronunciación. En el 2012, Japón pretende fortalecer las relaciones comerciales en el ámbito de bienes y servicios de cooperación regional, esperando que así establecer un área de libre comercio como se había dicho ya con China. Y bueno, puse una foto de la última junta que tuvo la ASEAN antes de que pues, empezara lo de la pandemia mundial. Bueno, la ASEAN, hablando directamente sobre lo que hace con su diversidad cultural, los países que pertenecen a esta asociación mantienen una estrecha coordinación recíproca para impulsar el desarrollo de una política que dice si un país carece, los otros lo tienen. O sea, si Laos no tiene esto, Tailandia lo tiene. Al ser en una región concentrada de patrimonios, tanto naturales como culturales, los habitantes en el sentido de la comunidad toman los valores de la asociación para enaltecer diversidad especial de cada nación integrante. En este sentido, cada ciudadano de la ASEAN asume la responsabilidad de comprender no solo sus propios rasgos culturales, sino también la originalidad de otros países de esta región. Es por esto que se creó la Semana de la Cultura, en la cual se hacen pues talleres, exposiciones de fotografía, pintura, intercambios culinarios, turismo de descubrimiento, apoyo médico, maniobras de prevención de desastres naturales, calamidades y ejercicios de combate, para que todos conozcan cada cultura de los países pertenecientes. Las actividades de cooperación eficaces a través de diversos marcos mecanismos han formado un hábito de cooperación e intercambio con el fin de construir juntos la gran familia de naciones del sudeste asiático que se protegen y se ayudan mutuamente para el desarrollo común. Y en la diapositiva puse varias de las danzas y de actividades que se hacen en esta Semana de la Cultura. Bueno, en la actualidad es una organización intergubernamental entre los estados del sudeste asiático, que actualmente son 10, que se conforman por Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar. En conclusión, la ASEAN marcó un antes y después para estos países que en su tiempo se denominaban como los pequeños territorios que habían sido gobernados, sometidos a las potencias extranjeras que solo sacaban beneficios. Las ASEAN se crean para que los países fueran independientes, tuvieran su propia cultura y se les reconociera, porque como ya lo vimos en el semestre pasado y en este, decimos Asia y solo pensamos en chinos, pero pues hay muchos países, cada uno tiene su cultura y pues forman una sociedad. Entonces la ASEAN busca
destacar cada de sus países, pero se apoyan. Crearon una sociedad orgánica en la que todos pues se benefician. Y eso sería todo mi parte. Muy bien. Continuamos entonces. Sí, profe, sigo yo. Déjeme comparto la pantalla. Muy bien. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, bueno, yo voy a hablar sobre el movimiento del 4 de mayo, que sucedió en el año de 1919. Bueno, las raíces de este movimiento están en el fracaso de la Revolución China de 1911, liderada por Sun Yat-sen. Este movimiento derrocó a la dinastía Manchú, pero no consiguió los objetivos que era la unidad nacional e independencia, además de una república democrática y un bienestar social para el pueblo, incluyendo las tierras para los campesinos. El resultado demostró la incapacidad de la clase a la que Sun Yat-sen representaba en ese entonces, que era la burguesía china emergente, para cumplir con sus tareas históricas, debido a sus lazos con los terratenientes en el campo y su subordinación a las potencias imperialistas en la escena mundial. Bueno, las protestas en Pekín se desencadenaron por lo que muchos chinos percibían como condiciones humillantes del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. A pesar de a pesar de que China, perdón, tenía su condición como aliado de las potencias vencedoras. En ese entonces, la debilidad del gobierno de la República de China supuso la cesión a Japón de numerosos privilegios comerciales en Shandong y Manchuria. Dichas concesiones despertaron un profundo sentimiento antijaponés que se tradujo en protestas en todo el país y una manifestación masiva de estudiantes que abarrotaron la plaza de Tiananmen, perdón. ¿Sí se está cambiando la presentación? Sí. Ok. Bueno, la demostración fue el resultado de discusiones y reuniones intensas durante el día y las noches anteriores. Estas presentaron una protesta ya planeada ante las noticias sobre la complicidad del gobierno caudillo de Beijing en el desenlace de las negociaciones. Los estudiantes repartieron copias de un manifiesto de todos los estudiantes de Beijing que exhortaba a la nación a sublevarse para asegurar la soberanía, perdón, en asuntos exteriores y deshacerse de los traidores del país. Los estudiantes marcharon por las calles, cantaban consignas antiimperialistas, como por ejemplo China ha sido condenada a muerte por lo de la Conferencia de París, no a la firma del Tratado de Paz, boicota los productos japoneses y China pertenece a los chinos. Además de que denunciaban como eh, ministros del mismo gobierno a favor de Japón, a los que consideraban traidores. Bueno, aquí no aprecia bien, pero son los estudiantes que se estaban manifestando. Creo que ahí estaban peleando contra la policía, o bueno, resistencia, pues. Bueno, el 10 de junio mientras continuaban las huelgas y protestas, el gobierno anunció la renuncia de los 3 ministros japoneses. Sin embargo, no cumplía la demanda clave, que era que no se firmara el tratado de paz. Aunque de todas formas, el 24 de junio, el gobierno ordenó a la delegación china firmar el documento. Aunque estos fracasaran con sus protestas ante las principales potencias, ante una airada protesta, el presidente se vio obligado a revertir la decisión el día siguiente. Bueno, los días siguientes, el 28 de junio, los representantes de China se negaron a unirse a las grandes potencias y que firmaron el Tratado de Paz con Alemania. Bueno, el trasfondo de este movimiento es que fueron, o bueno, más bien son
el reflejo de transformaciones profundas que se estaban produciendo en la sociedad china de aquel momento. La creciente industrialización del país y la mejora del sistema educativo provocaron el crecimiento de la clase media urbana, que vislumbraban con preocupación el estado de crisis nacional en la que se encontraban. Hay dos aspectos que son relevantes en este movimiento, que fueron el político y el literario. En el ámbito político, el movimiento del 4 de mayo supuso la consolidación de ideas revolucionarias reformistas del Kuomintang de Sun Yat-sen, en el que muchos chinos veían la única posibilidad de lograr la reunificación nacional. También aumentaban los adeptos al movimiento comunista, liderado por Chen Duxiu y Li Dachao, gracias al apoyo de la Unión Soviética a través de la Organización Comunista Internacional Comintern. Chen y Li, junto a otros dos colaboradores, fundarían el Partido Comunista Chino en Shanghái en 1921. Las relaciones entre estos dos partidos, que serían el Kuomintang y el Partido Comunista, marcaron de manera crucial el desarrollo político que fue posterior, que sucedió posteriormente. En el ámbito literario, el ímpetu reformista se manifestó en el éxito del movimiento en favor del uso de la lengua vernácula en la literatura, que había sido defendido por el intelectual Hu Xi, que sería en un famoso artículo en Nueva Juventud. La Nueva Juventud es la revista fundada por Chen Duxiu. El máximo exponente de la nueva literatura sería el novelista Lu Xun, que precisamente en la revista Nueva Juventud había publicado ya su obra Diario de un Loco en 1918. A 100 años de este movimiento, en el 2019, la gran mayoría de los ciudadanos lo recuerdan de la misma manera que el gobierno. Esto quiere decir que es un momento de explosión patriótica que engloba prácticamente toda China. También hay, por otro lado, los intelectuales liberales que rinden homenaje a las libertades individuales que se reivindicaron en aquel momento. El partido lo celebra y a la vez está vigilante ante cualquier protesta que pueda aparecer. Porque el 4 de mayo es una potente arma de doble filo. Por último, tras la fundación de la República Popular China en 1949, el día 4 de mayo fue designado formalmente como el Día de la Juventud de China. Este movimiento se considera como una gran campaña patriótica y revolucionaria lanzada por jóvenes intelectuales avanzados y al que se unieron personas de todos los ámbitos de la sociedad para combatir el imperialismo y para darle una resolución al imperialismo y el feudalismo. Este movimiento sigue inspirando ambición y confianza del pueblo chino y de la nación para alcanzar la revitalización nacional. La mera esencia de este día o de este movimiento es el patriotismo, el progreso, la democracia, la ciencia, y con el patriotismo siendo como la bandera. En esta, actualidad, por así decirlo, la dirección del movimiento juvenil chino y la misión de los jóvenes chinos vendría siendo defender el liderazgo del Partido Comunista Chino y trabajar con el pueblo para lograr los dos objetivos centenarios y el sueño chino sobre la revitalización nacional. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, Daniel. Pues con esto concluimos hoy, ¿verdad? Las exposiciones, para pasar ahorita ya a los comentarios. Creo que sí, maestro. Sí, ¿verdad? Sí, era el último de hoy. Muy bien. Bueno, comentarios, dudas para los compañeros. Yo tengo una para el compañero Juan. Perfecto. A ver, Isabel. Respecto a las protestas maoístas que hubo en Hong Kong, ¿eran maoístas enviados por el régimen de Mao, así como a modo de espía, o simplemente eran personas que buscaban
propagandar el comunismo de China en Hong Kong. Sí, mira, en ese caso sí eran enviados por el régimen maoísta, pero a la vez sí eran estudiantes, o eran las personas que protestaron eran estudiantes de Hong Kong. Lo que sucedió es que esas protestas adquirieron como el apoyo desde Pekín directamente. Así que fue, digamos que sí fue un medio, sí fueron medio enviadas, pero también esos estudiantes querían tener ese sentido de revolución. Así que podría decirse que sí fueron enviadas, pero a la vez también tenían como su propio criterio a rebelarse contra en la colonia de Hong Kong. No, la colonia inglesa que es Hong Kong, o que era Hong Kong. ¿Sí pude responder tu pregunta? Sí, Juan, gracias. A ver, ya en ese tono, para Juan Antonio, entonces tú eres de los que piensa que Hong Kong actualmente debería mantenerse autónomo. Totalmente. Yo creo que debería mantenerse autónomo. ¿Y por qué? Dime. Es que, profesor, ahí como me da como que intriga. Imagínese que usted viva en una región del mundo donde no, al principio no era su región. Donde se le impongan leyes, donde se acostumbró a esas leyes, en donde tiene libertad de expresión, y luego de pronto se va a unir contra un país que no respeta la libertad de expresión, donde te dice es lo que hay y punto, en donde dice voy a imponer mis leyes y las tuyas no van a valer para nada, a pesar de que usted ya vivió cierto tiempo y se acostumbró y le gusta su modo de vida y va a ir a otro modo de vida totalmente diferente, porque recordemos que China es totalmente diferente. China controla su población desde las leyes y entonces a mí se me hace como que muy injusto para el pueblo de Hong Kong unirse así de la nada, y yo pienso que debe mantenerse independiente, un estado independiente de China. ¿Y cuál sería la solución para eso? Porque diga, es una situación complicada, ¿no? O sea, es una situación complicada. ¿Cuál sería el futuro de Hong Kong para poder mantenerse autónomo e independiente? Yo creo que debe pedir como que, o debe demostrar Hong Kong que se puede valer de sí mismo, aunque ya lo estaba, ya como vivimos en la presión, ya se vale de sí mismo, porque ocupar el número 37 del Producto Interno Bruto es muy impresionante. Es un país con menos deudas que hay en el mundo, a pesar que varios de países latinoamericanos tienen más deudas y son países que tienen que no rigen hacia otro país. Así que yo pienso, si Hong Kong puede, ¿por qué no? Ahora, la pregunta, digamos, más escabrosa de esto, ¿tú crees que China lo deje? Bueno, cuando estaba haciendo esta presentación y parte de mi trabajo, entendí una sola cosa. Desde que Mao llegó, o incluso antes de Mao, los chinos siempre fueron muy orgullosos. Ellos no quieren regalarle nada a nadie. Así que yo pienso que ese orgullo de China desde el siglo, desde las guerras del opio siempre ha vivido en la mentalidad del chino. Y yo pienso que con la revolución maoísta se explotó ese orgullo y pues obviamente no los va a dejar. Si digamos, pongamos el ejemplo otra vez de la pandemia, si les costó tanto en admitir que tenían problemas sobre una enfermedad, ¿qué no esperamos sobre un territorio que literalmente pueden invadir en cualquier momento y en cualquier hora? Pues yo pienso que China no se va a rendir, y yo pienso que se le va a acabar la paciencia a China y va a invadir con fuerza militar, y ahí será una catástrofe mundial, y también un crimen contra la humanidad, yo pienso. Sí, es que digo, la última pregunta es así como que escabroso, porque la verdad China ha tenido una política muy poco tolerante con esta, digamos, autonomía de las regiones. Lo hablábamos con Taiwán hace unas sesiones,
Y ahorita con Hong Kong en particular, sobre todo porque imagínate, ceder un territorio tan próspero, tan importante, perder el control del mismo sería creo que algo que no les conviene. Entonces, Profe, desgraciadamente creo que va a seguir la insistencia de los chinos por tener el control de la isla. Mande, yo siento que también China siente un poco de celos ¿tú hacia crees? Hong Kong. Sí, porque cuando, imagínense, Hong Kong ya vivía próspero después de la Segunda Guerra Mundial y estaba ingresando dinero. ¿Y qué estaba pasando en China? La revolución, Sí, la claro. gente se moría de hambre, apenas estaban industrializando China, les costó caro esa industrialización. Y también pienso que si Hong Kong, que si fue correcto por parte de los ingleses dejar a Hong Kong libre. Yo pienso que va a sonar feo, pero yo pienso que sí fue correcto, porque imagínense, profe, si todavía sigue siendo parte de Hong Kong del Imperio Británico y Mira, luego hay, invade. hay algo que también debemos entender y creo que lo explicaba un poco la clase anterior. Es que yo creo que nunca estuvo en el plan de los ingleses quedarse con Hong Kong. Si te fijas, de hecho ya casi no tienen colonias y es precisamente por lo mismo, porque ellos siempre supieron entender que no les era conveniente tener territorios anexos, sino más bien socios comerciales. Y con Hong Kong creo que pasa eso, digo, pues o sea, existe la famosa Commonwealth, que son estos territorios mancomunados, pero aún así no hay un control muy directo por parte de Inglaterra. Que creo que eso fue lo que también hizo que Hong Kong prosperara, o sea, que el colonialismo inglés es muy diferente al francés o al belga o a otros, que eran de mucho más represión y sumisión. No, el inglés siempre fue dejar hacer, ¿no? Esta ideología prácticamente capitalista, dejar hacer, dejar pasar. Y digo, lo menciono porque precisamente creo que es donde está el triunfo de Hong Kong en materia económica. Los ingleses supieron crear un territorio que se mantuviera autónomo, pero pues eso no ha terminado con los problemas que tienen políticos. ¿Me explico? Profe, incluso un discurso de Xi Jinping me mencionó que cuando, bueno, hacen una celebración cada vez, una celebración anual de que recuperaron Hong Kong, y dijo, cualquiera que se atreva a interrumpir el objetivo de China y sobre el anexo de Hong Kong será castigado inmediatamente. Así que pues las hostilidades están ahí, así que pues digamos que otros países no pueden como que ejercer su opinión acerca de lo que está pasando ahorita en Hong Kong. Ok. Pues sí, es un tema que la verdad no se ha acabado, eso creo que es una realidad, o sea, no podemos decir ahorita que ya hay una definición de esa idea, de si son dependientes o no, y por eso va a continuar el debate, ¿no? Y bueno, muy interesante. Bueno, vamos a pasar a los compañeros, Maricruz y a Daniel, no sé si hay preguntas para ellos. Yo le quiero preguntar a Maricruz, este tema de esta organización, ¿para ti tiene intereses económicos o crees que hay intereses políticos o militares en esta unión? Más que nada son económicos, porque ellos buscan hacer como que las cosas de la manera más pacífica por toda la historia que tienen. Entonces buscan hacerlo, o sea, solo es del lado económico, buscar beneficio para todos. Ahora, ¿tienen presencia actualmente? Es que siento que es una organización que no se da tanto a notar, o sea, o hay Sí, algún interés detrás de algún país es que... que no se nota a simple vista, pero ya viéndolo como que en particular, sí, porque ya tienen también tratos con Estados Unidos y con los ingleses, con los franceses, o sea, a simple vista no se nota que estén haciendo mucho, pero en realidad ya viéndolo particularmente sí se nota mucho un cambio del antes y el después. ¿Y tú crees que hay alguna injerencia, hay un control por parte de China en esta organización o...? No, o sea, no, porque si lo tuviera ya lo hubiesen hecho parte de la asociación y es algo en lo que la ASEAN busca seguir siendo independiente, o sea, solo los países de esa región. O sea, tiene tratados, tiene otras asociaciones, pero no deja que entren otros países. Bueno, eso es interesante. Entonces, ¿qué tienen en común estos países? O sea, a ver, Los de esta región si me podría repetir cuáles son incluso si nos son, la diapositiva final, ¿no? Nos habías puesto ahí algo así. sí, A ver si la ahorita la puedes, pongo en el grupo. la Bueno, compartes, por favor, sí. sí, bye.
Y es que me parece extraño una asociación económica teniendo a China ahí de monstruo económico. Sí, o sea, tienen tratados porque pues necesitan pasar o sea, misma China necesita cosas de ahí, o sea, de estas regiones, pero no dejan que influya más, o sea, por eso se creó una asociación aparte, que es la mezcla entre la ASEAN y China, pero realmente no dejan que entren, por así decirlo, en ¿cómo decirlo? En su estructura, vaya. O sea, solo son estos países y no dejan que otro país entre. O sea, crean asociaciones con estos países, como por decir que es la ACTA, que es la ASEAN y la China, o con Japón y Corea del Sur, pero realmente como tal entrar, no los dejan. O sea, son muy firmes en esta política porque pues todos habían sido, ya sea por los franceses, por los ingleses, por los mismos japoneses, habían sido como que dominados y explotados. Entonces, o sea, pueden hacer negocios, pero no los van a dejar entrar más que, o sea, tienen, como decirlo, una barrera y no los dejan pasar de ahí. Ok, son Camboya, Brunei, Vietnam. Y es que a mí se me hace curioso, y por eso te pediría que me pusieras, porque muchos de estos países siento que hay un compromiso político con China, por ejemplo, Vietnam. Sí, o sea, tienen independiente, o sea, ya como país en particular los dejan, pero dentro de la ASEAN, o sea, es como que tú puedes, es una de las políticas que tiene. Cada país puede hacer independientemente lo que quiera, por decirlo, en su país, porque pues no todos son, algunos son socialistas, otros no lo son, pero dentro de la asociación no pueden tener sus tratados independientemente, pero no pueden dejar que se metan en lo que hace la ASEAN. Ujú. O sea, los frena la misma ASEAN, Pero los ¿tú qué frena que otros opinas, por países ejemplo? hagan eso. Una cosa es lo que uno podría entender, por ejemplo, si yo te digo, la OTAN no tiene injerencia en Estados Unidos porque no, pues en ningún lado lo dice, pero todos sabemos que la OTAN prácticamente tiene un control por parte de Estados Unidos. Digo, ¿qué Ujú. pasa en este caso precisamente con esta asociación? O sea, ¿cuál sería para ti la intención de que existe? Pues sería la generar que cada cultura, o sea, que cada país tiene lo suyo y, o sea, que se destaca, busca destacarlos a todos, o sea, no hacer a nadie en menos, que era lo que los otros hacían antes o sea, les quitaban su identidad y la ASEAN busca que sigan teniendo su identidad, o sea, que pueden tener, quizás este no lo tenga, pero como estoy dentro de esta asociación, yo lo ayudo y él me ayuda, o sea, yo saco beneficio de él y él va a sacar beneficio de mí, no solo yo lo voy a explotar a él. Ok. A ver qué dicen los demás. Entonces, esta asociación es para que todos estos países del sureste asiático se ayuden entre sí, tomando en cuenta que en cuanto a dimensiones territoriales son pequeños a comparación Sí, de o China. sea, es como lo decía en una de las diapositivas. O sea, ellos realmente lo que provoca que la ASEAN siga estando hoy en día y siga, por así decirlo, firme, es que destacan sus diferencias, ya sea en territorio, en idioma, en cultura. O sea, saben que son diferentes y resaltan que son diferentes, pero lo usan a su beneficio, no como algo que los haga menos, o sea, sino que los haga más, porque son diferentes. O sea, distinguir, por así decirlo, sus diferencias, como se diría, o sea, que son destacar que cada uno es único y diferente, por así decirlo. Muy bien, muy bien. O sea, está bien, digo, pero una cosa sí les recomiendo cuando estudian algún tipo de asociación como esta, hay que ser un poquito más, buscar a lo mejor unos elementos más críticos de por qué este tipo de asociaciones existen, porque el problema con estas asociaciones económicas o políticas es que hay muchos intereses muchas veces detrás de ello. Entonces, digo, no es un reproche, al contrario, nada más es para que tomen en cuenta muchas veces cuando estudiamos este tipo de cosas. Siento que les crees mucho en el discurso que ellos están manejando y no sé qué tanto creerles propiamente su propio discurso. Como que siento que hay que ser un poco más crítico en la existencia de O esta sea, sí asociación. tienen sus estos con China y por decir, sus tratos que tienen Vietnam, claro que saca beneficio y claro que por así decirlo China tiene poder, o sea, en el país, pero se supone que no que la ASEAN no permite que avance más. Se supone que por eso está la barrera. Pero ya o sea, sí, con Vietnam sí China tiene mucho poder, influencia, pero, o sea, no deja que, o sea, Vietnam deja que China participe en Vietnam, pero no puede permitir. O sea, si ya afecta a Brunei, Sudeste es como que tiene que poner un límite.
Sí, sí, es que eso es a lo que me refiero, o sea, no hay que ser muy, y voy a decir algo que es muy, No muy sé, no idealizar, vaya. no, y O sea, deja de sí. idealizar, ser panfletarios, o sea, prácticamente creerles todo lo que te están diciendo. Ujú, Y a lo mejor ni siquiera ellos son idealistas, pero el problema muchas veces estas asociaciones como con la OTAN o como con la OPEP acá o como con muchas asociaciones económicas que hay, es que la verdad se crean porque tienen intereses a veces más políticos que económicos y que precisamente son para crear una, digamos, asociación contraria a otra que se ha creado como en algún tiempo que se creó una de los países no alineados, no sé si lo ubican, que eran Corea del Norte, Irán, Venezuela, pues eran precisamente asociaciones que tenían como propósito ser contrarios a la hegemonía establecida por parte de Occidente. ujú, Y en el caso precisamente de una asociación de este tipo, creo que habría que a lo mejor buscar, y si puedes hacerlo antes de que puedas terminar el trabajo, alguna ujú. visión más crítica en algún artículo de politólogos o de economistas que mencionen como que intereses más profundos en esta asociación, porque el que nos muestra, digamos, es el que nos muestran ellos, pero debe haber una reflexión más crítica en relación a esto. Es como actualmente, si yo te digo, la ONU existe para preservar la paz y no tiene ninguna injerencia de Estados Unidos, pues no me vas a creer nada. Y entonces, en cuanto a esta asociación, no sé si me explico que pasa algo similar. No sé si el resto de los compañeros me entienden lo que trato de explicar. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que debe haber alguna visión un poquito más crítica de la creación de esta asociación y por qué de su existencia. Porque pues eso ocurre, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo ahorita que su sede está en Yakarta. Es- Ujú. y eso quiere decir que Indonesia tiene alguna especie de Sí, o sea, se posición reparten. privilegiada en esto. Ha cambiado como el secretario de la ASEAN actual pertenece a Indonesia, es por eso que ahorita se encuentra ahí. Cambia dependiendo el secretario que tenga. Sí, y luego también estoy viendo acá que también tienen un plan de seguridad precisamente contra terrorismo, o sea, como que ahí ya se ve una cuestión mucho más política, pero en fin, eso es lo que voy a tratar de ser un poquito más crítico Sí, en o sea, relación a la en el creación de esta ensayo sí lo estoy asociación, resaltando, porque es pero importante, nada más déjame chance de terminar, ok. porque creo que es importante que podamos tener una visión mucho más profunda de una asociación que de principio nos va a decir que existe por ciertas cosas, pero que debemos tener como que un sentido más crítico en relación a su existencia. Es que en el ensayo sí lo voy a resaltar, pero en la presentación no quería tardarme de más por no quitarle tiempo también a los otros compañeros y pues es como que lo importante. Yo en el ensayo sí quiero marcar como que el objetivo y lo que realmente está terminando haciendo. Y está bien, nada más es eso, y eso va para en general, digo, porque recuerden, y esto no nada más va con esto, en general nosotros tenemos que tener una visión más Ser críticos. crítica de la historia en general, de las cosas que precisamente tenemos y estudiamos, porque lo contrario, bueno, y ese es el problema también cuando estudiamos algo que es, que por ejemplo esto todavía tiene mucho presente, entonces aún no tenemos una perspectiva suficiente para saber las cosas positivas o las cosas negativas, porque todavía existe, entonces también sus alcances son, digamos, todavía limitados para nosotros poder comprenderlo como proceso histórico. ¿Vamos? Voy a quitar la Sí, está bien. presentación. Ahora, para Daniel, se habló del movimiento que es del 4 de mayo, ¿verdad? Me equivoqué de día. ¿Vas por ahí, Daniel? Sí, profe. De este movimiento, a mí me gusta estudiarlo porque siento que es como que muy importante para la historia de China. A partir de ese momento se van definiendo como que las fuerzas políticas que lo van a guiar. Y tú mencionas que hay mucho digamos, de como un movimiento generacional. Yo de hecho creo que también se los decía, que hay algo de precisamente jóvenes que lo van a componer, que son los que después se van a convertir en los comunistas. Pero más allá de eso, ¿tú cómo ves este movimiento? Eh, ¿Es importante o a lo mejor lo han sobredimensionado para convertirlo en un movimiento que no es tan relevante?
Sí, no sé si me explico, o sea, vuelvo otra vez al sentido crítico, así como ahorita se lo explicaba a la compañera. O sea, ¿crees que es un movimiento muy importante o crees que se le ha sobredimensionado? Pues yo a lo que estoy, investigando las fuentes y con el trabajo que llevo realizando, pues lo consideraría como un movimiento importante por el hecho de que aún sigue de que presente en la sociedad china de hoy en día, sino porque los jóvenes todavía quieren seguir este, manteniendo, digamos, esa idea de que trabajar junto con el Partido Comunista y con el mismo pueblo para llegar, bueno, concluir con los objetivos que ellos tienen todavía. ¿Crees que este movimiento es algo parecido a lo que aquí en México es el 68 o va por otro rumbo esta idea? Pues yo digo que hay contrastes porque pues aquí se podría decir que es una matanza, por así decirlo, sino que a lo que acá sucedió en China fue que sí hubo resistencia por parte de los estudiantes hacia la policía y todo eso, pero no fue tan, o bueno, lo que he investigado no ha habido, no han relatado que haya sido muy, digamos, sangriento. Sí hubo aprehensiones, sí hubo pues golpes, pero bueno, no he visto que sea algo parecido a lo que pasó acá en México. Ok, es que esto lo menciono porque como que se le ve un movimiento así contestatario contra lo que fue el Tratado de Versalles, contra lo que fue el imperialismo, y pues se habla mucho de este movimiento como algo que generó, digamos, un parteaguas ya generacional, pero por eso pregunto si es algo que se le ve de esa manera o no. O sea, Pues yo considero que sí, porque pues aquí lo que se busca más que nada son los jóvenes, o sea, los mismos estudiantes son los que han buscado digamos, una reunificación nacional. ajá. Y pues son ellos, bueno, son los que, digamos, lucharon y están todavía siguiendo ese mismo camino para seguir manteniendo el, esa ideología, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, hay nada más, yo creo que es lo que hay que poder diferenciar en el trabajo, que trata de encaminarlo precisamente a la importancia que tiene a nivel generacional, porque creo que ahí es donde está lo relevante, ¿no? Decir que esta es la primera manifestación que tiene China de carácter estudiantil puede ser a lo mejor muy arriesgado, pero yo creo que sí, porque también qué tipo de estudiantes había antes. Estos estudiantes, como yo lo veo, los del movimiento del 4 de mayo, son producto también de la modernización que ya estaba teniendo China en cuanto que ya estaban llegando universidades más al estilo de Occidente. Porque recuerden que China tiene una larga tradición también de educación, lo veíamos con el sistema de exámenes, nada más que estos son otro tipo de educación. Es una educación que incluye literatura más occidental y por eso este movimiento está inmiscuido en eso, ¿no? De hecho, nada más chequen el nombre. Y una de las cosas que me llama la atención es que ya este es un movimiento que se le da un nombre de una fecha occidental, ¿no? O sea, no es, ¿se acuerdan los nombres que veíamos así que las cuatro fanegas de arroz y los turbantes rojos? No, este es un movimiento distinto, ¿no? Yo creo que en el nombre y en lo que implica vemos que es un movimiento mucho más occidentalizado que lo que había antes, ¿no? Pues, o se acuerdan, por ejemplo, los boxers, ¿no? Que los puños justicieros armoniosos, o lo que veíamos con Taiping, ¿no? La rebelión del reino celestial. No, aquí es el 4 de mayo, ¿no? Así como dices tú, ya perdió su chiste, pero creo que precisamente en el nombre también está lo que es un indicativo importante de este movimiento, que este es un movimiento mucho más occidentalizado. Sí, con ideas precisamente que buscan ya tener ese como que ese efecto. ¿Sí? Y ahí a lo mejor es donde podrías encontrar cosas que lo hacen más interesante. ¿Cómo Ok, ves? profe. Sí, Muy bien, profe, muchas gracias. muy bien. A ver, los demás comentarios. ¿No hay más?
Bueno, vamos a dejarle ahí entonces y continuamos el miércoles. Ahora sí, sin retrasos. Profe, Ande. ¿está apresurado? Es que le quiero hacer un par de preguntas. Sí, está bien, dime. Bueno, no sé si sea un momento oportuno, pero quería preguntarle sobre la fecha de entrega del ensayo. Del ensayo, muy bien. Pues no hemos puesto fecha todavía. Todavía no. Ok. Déjenme checar algo antes. Las fechas precisamente de exámenes. Y según las fechas de exámenes, nos basamos en eso. Fíjense que el ensayo va a tener que quedar y sobre todo por las fechas y para poder entregarle resultados el día 11 de diciembre. Déjenme lo anoto. ¿Por qué? Porque el día 14 ya es la primera oportunidad y yo tengo que tener resultados aproximadamente para el 15 y el 16. Entonces, para poder revisarles a tiempo, va a tener que quedar el día viernes 11, el último día de clases. ¿Y el segundo parcial, maestro? Yo creo que también va a ser para ese día. Que eso ya sería la última semana. O sea, ya la próxima semana ya se los estaría subiendo. Si no es que ya de hecho ya está y nada más es ponerle fecha. Creo que sí. Que bueno, yo lo preguntaba, pero para no estar, como quien dice, a la misma hora y tener un poco más de concientización y organizarnos también nosotros como alumnos en cuestiones de tiempo. Sí, yo sé. Sí, ya las tengo por ahí, nada más es de calendarizarlo. Ya la próxima clase, si quieren, les paso las fechas sobre eso, pero va a tener que ser así, oigan. No va a poder ser de otra manera, no puede ser más allá del 14, porque ya tienen que ver resultados para esa fecha. Entonces, organícense de que para el día más tardar 14 de diciembre ya tienen que tener entregado el ensayo y el segundo cuestionario. Vale, profe. ¿Va? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, entendemos. Sí. Yo ahorita ya si quieren eso del cuestionario para el miércoles, pero lo que ya pueden ir avanzando porque ya, pues ya tiene mucho que se los comenté, es lo del ensayo. Y el cuestionario, pues como saben, o sea, el cuestionario les doy tiempo que lo entreguen, por la condición en la que estamos, pero la verdad es que es un examen que es más de conocimientos en cuanto a lo que ya saben, ¿sí? ¿Me explico? Por eso también el poco tiempo que les doy. Porque la otra alternativa es que lo presenten en un día y pues no creo que les guste mucho esa idea. Sí, maestro, sí entendí. Entonces, recuerden que es examen. Sí, profe, no hay problema. Solo una Sí, pregunta más. ¿Nuestro ensayo puede incluir imágenes o gráficos o no? Sí, eso no hay problema. Solamente bien citados, ¿no? Sí, profesor, no se preocupe. A ver, ¿algo más? No, profe, parece que no. Bueno, entonces aquí andamos. El miércoles hablamos ya les paso lo del cuestionario
que es ya para precisamente la semana que viene. Y recuerden, el ensayo antes para el 11. Aquí lo calendarizamos. ¿Listos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí le dejamos y hablamos el miércoles. Ahí las dudas que tengan me las van diciendo. Adiós, profe. Gracias, profe. Saludos. Muchas gracias.